estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social, y con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos al Diplomado de Gerencia Financiera. En esta oportunidad presentamos a ustedes el módulo Instrumentos Financieros. Está a cargo de nuestro prestigioso ponente, el doctor Carlos Vargas Cárdenas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a desarrollar ahora el tema instrumentos financieros. Todos han recibido un material para hacer un seguimiento a todo lo que vamos a ver. Va a haber una parte que es evidentemente teórica y va a haber otra parte para poder asegurar que se está internalizando bien el concepto del instrumento. Hay la parte financiera, de matemática financiera, que la vamos a hacer en la pizarra, que no está ahí. Lo más importante de esto, de verificar sobre el tema de los instrumentos financieros, es determinar cuál es el estado mental que tiene la organización para poder hacer cosas con instrumentos financieros. Entonces, en ese momento, esta expresión idiomática, el estado mental de la organización, ya me parece un poco rara, porque si tú has escuchado esto, parece que me refería a una persona, no a una empresa. Y no me refería a una persona, pero a una persona jurídica. Las organizaciones son organizaciones inteligentes, es decir, se supone, así como las personas son personas naturales inteligentes, se supone. Personas jurídicas también inteligentes. ¿Por qué? Porque éstas comienzan a aprender. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento en estos próximos 2 minutos cómo una organización comienza a aprender. Toda organización, desde Henry Fayol, Frederick Taylor, hace más de un siglo y algo, que comenzaron a investigar sobre todo lo que era estados de tiempos, movimientos, estructuras de procedimientos y procesos. Fueron los primeros que justamente determinaron esta diferencia: un procedimiento, un proceso. Desde aquella época hasta Lauri Koskela, lo último que tenemos en procesos, ha pasado bastante tecnología. En esto de la tecnología ha ayudado, ha contribuido, ha apoyado, ha coadyuvado, ha metido el hombro a diferenciar muy claramente qué es un procedimiento dentro de una empresa y qué es un proceso. Desde cuando ellos nos dijeron que el proceso administrativo tenía una secuencia cíclica entre planeamiento, planificación, organización, liderazgo, control, y nuevamente hacemos la planificación y así sucesivamente, hasta ahora que tenemos un sistema mixto y transversalizado de procesos que ya no son procesos planos, sino son procesos neuronales. Es decir, imagínate ahora que esto lo tenemos pero en el espacio. Y ahora imagínate que eso que es un proceso en el espacio lo tenemos moviéndose. Entonces, no tenemos todavía una idea clara cómo todavía seguimos estudiando, quizás hasta en las universidades, planificación, organización, liderazgo, control, etc. Y seguimos con eso otra vez, pero ya no está funcionando así. Ya no funciona así. Tú te das cuenta de la realidad y la realidad es otra cosa. Esta es la gran diferencia que hay entre lo que se dice hacer y lo que se hace realmente. ¿Por qué estamos tocando este punto? Porque queremos llegar al tema de los instrumentos financieros. La razón, el motivo por el cual quizás hasta ahora España ya tiene 22.5% de paro, esta es la razón.
¿Cuál es la razón por la cual el Perú no está a 9.33, que era más o menos la proyección de crecimiento para fines de diciembre del año 2013? Fondo Monetario Internacional, no MEF. ¿Por qué? ¿Por qué hemos bajado a la mitad? ¿Cuál es la razón por la cual Estados Unidos, el dólar, es una moneda que no vale nada a nivel de operaciones reales actualmente? De repente nosotros estamos sentados y estamos discutiendo acá sobre instrumentos financieros y en otra parte del mundo, en otras latitudes, está todavía pensando si es que vamos a continuar con el dólar o no. El yen, la última reserva. El Bitcoin, la última reserva. ¿Cómo estamos pensando en una moneda que no existe? En una moneda que no está, sino en nuestra mente. Y lo vamos a escribir porque de repente es la primera vez que lo escuchas. Pero de aquí en adelante va a ser, si te dedicas a esto, tu vida. Levante la mano quien ha escuchado sobre el Bitcoin. Ahora, si yo te comento que el 15% del desarrollo inmobiliario de Emiratos Árabes, ojo, Bar Dubai o Bar Khalifa, el edificio más grande del mundo, que mide 868 metros de altura, era el edificio más grande del mundo, ahora hay uno nuevo que está en Rusia. En Emiratos Árabes empieza la construcción a fines de mayo del que va a ser el más alto del mundo, 1000 metros, etc. Se ha hecho con Bitcoin. No se ha hecho con dólares, no se ha hecho con libras esterlinas, con yenes, con yuanes chinos, no. Se ha hecho con Bitcoin. Y si las personas están pensando que de $1.000.000 lo que equivaldría a 150.000 se va a hacer en una moneda que no existe, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un inversionista arriesgue las inversiones físicas, que sí las tienen dólares, en un 15% de una moneda que es una moneda efímera? Esta moneda, Bitcoin, es una moneda que está en la mente de las personas. Entonces tú me dices, ¿cómo es esto de la moneda que está en la mente? ¿Este pata se ha venido fumado? ¿Cómo es el asunto? No, está en la mente de la gente. Dime, ¿dónde está Internet? No, lo que pasa es que Internet está en mi computadora. No, no está en tu computadora. Tú estás usufructuando de Internet. No, Internet está en el cable que viene, este cable viene con Internet. Y si nosotros comenzamos a ver, fuera de lo semántico, lo eminentemente técnico, es efímero, está en el ambiente. Es una onda. Es un conjunto de moléculas corpusculares las que está captando mi teléfono para poder obtener Internet. Eso es lo que está haciendo, realmente, químicamente hablando. Entonces, ¿cómo es posible que ahora, actualmente, sigamos pensando que el marketing es de las 4 P's, cuando ese marketing desapareció? Hay marketing de 1 clic, 2 clics y 3 clics. No de 4P, producto, plaza, precio, promoción. Tú no sacas un producto para venderlo en Trujillo, tú sacas un producto para venderlo al mundo. Tú estás preparado para trabajar en un ámbito laboral mundial, no de Trujillo. Porque si estás pensando que estás haciendo esto solo para Trujillo, estás listo para vivir un mundo que ya no existe. Ese mundo se fue. Entonces, las mentes de las personas tienen que ser mentes capaces de evolucionar. La mente de la gente tiene que ser una mente capaz de poder decir sí a lo que es diferente. Einstein lo dijo hace un montón de tiempo: no vas a encontrar resultados distintos si tus insumos son iguales. Hay insumos diferentes, resultados diferentes. Entonces piensa un poco diferente. Piensa con otra naturaleza. Encara el problema de otra forma. Y esto es antes de ver qué existe sobre instrumentos financieros. ¿Qué hay? Los instrumentos financieros son cuestiones que modulan la manera del traslado del dinero
que hacen posible ejecutar ideas fácilmente, y está en permanente evolución, está evolucionando permanentemente. Nosotros estamos conversando acá y en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, en el día de antes de ayer, se ha patentado un nuevo instrumento financiero. Es decir, ¿cuántos instrumentos financieros hay? Y la respuesta es, no lo sé. Porque estamos conversando y de repente se acaba de inventar otro. Estos famosos, el año 2006, a fines del 2006, verano para nosotros del 2007, se generó quizás la mayor debacle financiera mundial que el mundo ha podido soportar, a causa de algunos cuantos norteamericanos irresponsables, insensatos, que comenzaron a jugar, entre comillas, con las expectativas de las personas. Esos cuantos que se volvieron ricos de la noche a la mañana hicieron posible la estadística que acabo de mencionar cuando me expresé inicialmente. España, Perú que no crece, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar con pinzas este tema, hay que tomarlo tanto que ahora podemos inventar nuevas cosas. De repente estamos sentados acá y comenzamos a inventar un nuevo instrumento financiero. Los mercados son mercados que van cambiando. Los mercados van cambiando. ¿Por qué? Porque este mercado necesita satisfacer gustos y preferencias finales permanentes, continuamente. Entonces, los productos que satisfagan esos mercados tienen que ser distintos. Antes no, antes sacábamos un producto y no quedaba otra que el mercado tenía que comprar ese producto, porque no había competencia. Pero la gran competencia actual hace posible la diversificación de los productos y obviamente la diversificación de los mercados. Tanto que los mercados ya no son mercados segmentados, los mercados son mercados de nicho. Un tipo de mercado que solamente tiene una cantidad finita de operaciones, ni siquiera de personas que compran. Antes teníamos la idea, no, de personas que están comprando, no, de operaciones que son posibles. Antes eran las personas que están comprando. En el tema de instrumentos financieros es un tema diferente. Esto no es la compra de champú, jabón, papas, azúcar. No, no es esta compra. Estás comprando algo que todavía no existe para hacer algo que todavía nadie ha realizado. Pero que en el interín todos vamos a ganar. Entonces, ¿cómo es esto? No se entiende bien, claro, es un tema paradigmático. Es como decir, no es ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Qué es eso? Nada. Sobre eso estamos en el tema de instrumentos financieros. ¿Cómo es posible que alguien venga, una organización venga, invierte $100.000 y de repente un poco menos, y $100.000 a números redondos, hace un proyecto, una idea, ¿correcto? Inaugura el proyecto, ha invertido 100.000 solamente, no es dueño del terreno, no es dueño de nada todavía. Una vez que hace la inauguración va al banco y el banco le da $85 millones, que es al valor actual de lo que él debería haber ganado de acá en 22 años. Así funcionó el primer centro comercial en el Perú. ¿Cuántas personas hicieron eso? 3 personas hicieron eso y 11 colaboradores. Es decir, 17 personas invirtieron en lo largo de 6 o 7 meses $100.000, donde el estudio de mercado dice que costó casi 50. Y el banco les da $85 millones, que es lo que deberían haber ganado de acá a 22 años. Le dan a valor actual. Esos son los nuevos proyectos inmobiliarios. ¿Y cómo hacemos actualmente un proyecto inmobiliario? Vendemos la camisa, compramos un terreno, hipotecamos el terreno al banco, el banco nos da un pequeño billetín, tenemos un pequeño efectivo, le metemos a la tierra, construimos algo, tasamos ese diferencial, lo negociamos al banco, el banco nos financia nuevamente, pero nos dice, tienes que tener preventas y tráemelas al banco.
30% de preventas, 35, 40% de preventas, todas se financian con el banco tiene eso, una adjudicación del 25% en efectivo y una tasa aproximada de casi 34% tasa efectiva anual. De manera que nosotros estamos trabajando para nuestro gran socio que es el banco, y sin embargo el banco nos está cobrando y ya está ganando con ese 34%. ¿Quién coge el riesgo? 100% el inversionista. ¿Qué te parece ahora otro tipo de negocio? Tengo la idea, la plasmo en un papel, el papel lo doy al banco, el banco me da lo que yo debería ganar en 20 años, me lo da ahora. Esos son negocios inmobiliarios actuales, trabajando con todo lo que vamos a ver ahora, instrumentos financieros. Entonces, estamos tras un nuevo paradigma, estamos tras un nuevo mundo, una nueva manera de hacer negocios, donde la incorporación de la tecnología lo único que ha hecho es acelerar el proceso. El mundo actualmente es un mundo que tiende a lo financiero. Nosotros aquí en el Perú, la otra vez, Allianz Colfinance se expresó en el último boletín, eso, bueno, el penúltimo es ahora, boletín, y dijo: Perú se resiste a las finanzas. Un artículo de 4 páginas, en español: Perú se resiste a las finanzas. Traducido al español fue eso. ¿Eso qué significa? Significa que ellos han hecho un estudio en todos los países latinoamericanos en la transformación entre negocio económico y negocio financiero. Y quien está tardando mucho para el negocio financiero, para esa traslación, para ese traslado, perdón, del negocio económico al negocio financiero, es Perú. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos cultura financiera. Sin cultura financiera eso va a ser un poco difícil. Nosotros tenemos cultura económica. ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? No solamente que una es el estado de ganancias y pérdidas, resultados de ahora, liquidamos hasta aquí, y lo otro es posibilidad de futuro. Alternar con el concepto del valor del dinero en el tiempo, tasas de interés, apalancamientos, riesgos, son palabras que estructuran en la mente una connotación diferente. El tema de finanzas. El tema de finanzas es un tema de futuro. El tema de economía es un tema de hoy, estructuralmente hablando. Entonces, el Perú normalmente continúa con su negocio económico, no se traslada a negocio financiero. El Estado peruano está haciendo denodados esfuerzos para poder generar una cultura financiera. Ha puesto, como ustedes conocen, más cantidad de capital de inversión en el Banco Central. Los bancos centrales han distribuido más cantidad desde el año 2000, me parece que ha sido desde 2009, mayor cantidad cada vez, y esa es una política monetaria y una política de fondos que no cambian los gobiernos, pero no cambian la política. Si hay algo bueno que tenemos justamente es eso, ¿no? Los bancos centrales de reserva son autónomos, por lo menos hasta hoy. Y no está funcionando tampoco alguna emisión inorgánica que no permita contrarrestarla con la producción. Entonces eso nos parece bastante saludable. Ahora, ¿pero qué está pasando? Pero las personas consumen y ahorran, pero no invierten. Es decir, yo tengo algo de dinero, ¿qué es lo que hago? Consumo. Me compro cosas, me compro otra casa, me compro otro carro, me compro, etcétera, me compro ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayor cantidad de personas lo está haciendo con endeudamiento. Eso está cogiendo, digamos, un riesgo para poder determinar una crisis económica, pero a mediano plazo. Actualmente no, ¿por qué? Porque hay trabajo. Entonces, si es que tenemos trabajo y el trabajo nos permite generar más fondos y esos fondos nos genera consumo, y ese consumo da trabajo a otras personas, entonces el círculo se va cerrando. Pero el tema está en que podemos hacer inversión. O sea, las personas, ese remanente que tienen del consumo, suben su estatus social, siguen consumiendo, y si tienen más, lo que están haciendo es ahorrando. Lo están ahorrando. Pero no están invirtiendo, que es una especie de ahorro. O sea, tú no ahorras comprándote propiedades inmobiliarias, por ejemplo.
si no estás ahorrando poniendo la plata en el banco. Lo que desdice o distorsiona cuál debe ser más o menos el rol de las finanzas en un país. Entonces, ese hecho de no poder hacer inversiones sino consumo hace que nuestra cultura no permita coger algunos instrumentos financieros que ya existen, tienen legislación, se pueden usar, pero que sencillamente desconocemos. O no los usamos porque desconocemos o no los usamos porque no nos interesa, ¿no es cierto? Y de eso vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuándo una empresa, por ejemplo, es una empresa financiera y cuándo una empresa es una empresa económica? Es una empresa financiera cuando ésta hace posible que todas sus operaciones involucren el concepto del valor del dinero en el tiempo. Y es una empresa económica cuando es liquidable. En cualquier momento la empresa se liquida y no pasa nada. Vende su patrimonio, vende sus activos, paga sus pasivos y ya está, se liquidó. Pero es una empresa financiera cuando está concatenada con proyectos, con ideas. Estas personas, por ejemplo, que invirtieron menos de $100.000 y que recibieron 85 millones, que es lo que deberían haber percibido por 22 años, etcétera, 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 no pueden irse con los 85 millones y quedarse tranquilos. No, hay un flujo todavía que pagar. Hay una responsabilidad de un proyecto que monitorear. Mientras que si tú estás en un negocio económico, tu negocio económico que es comprar y vender laptops, muy bien, liquido hasta acá. Muy bien. ¿Cuántos laptops tengo? Tengo 100, las liquido. ¿Cuánto debo? Debo 80, las pago, me quedé con 20 en unidades monetarias. Ah, muy bien, listo. Termino, me dedico a otra cosa, voy a ver lo que hago. En un negocio financiero no. Un negocio financiero, la continuidad forma parte. La continuidad en las ideas a futuro es inherente al mismo negocio financiero. Es decir, estas personas recibieron sus 85 millones y de esos 85 millones posiblemente cogieron 100 otra vez o quizás 150 para hacer otro proyecto, donde iban a recibir de repente 80, 90, 100 y después otro proyecto, pero siempre están monitoreando el primero. Están en el proyecto 10, pero están monitoreando el primero porque ¿en qué se sustenta ese proyecto financiero? En un flujo de caja. En eso se sustenta. Inicialmente, obviamente. Y son flujos de caja de certidumbre. Los flujos de caja, todos conocemos que es un flujo de caja, ingresos de caja menos salidas de caja, saldos de caja. Eso más o menos estructura un flujo de caja. Los flujos de caja, cuando tú vas a una entidad financiera a solicitar un financiamiento para un proyecto, etc., te dicen, necesito el flujo de caja de certidumbre, porque los flujos de caja normalmente son de incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre la certidumbre y la incertidumbre? Que la certidumbre, tú tienes un nivel de confianza bastante alto de lo que va a pasar. Y la incertidumbre, no conoces tú lo que va a suceder. Estás ciego. Pero tienes un pronóstico ahí. Hasta inclusive tienes una predicción. Podrías decir cuánto vas a vender, más o menos, ¿no? Entonces, en un flujo de caja, en los ingresos de caja, tú dices, yo voy a vender mensualmente esta cantidad. ¿Por qué? Porque históricamente estoy vendiendo estas cantidades. Entonces, me estoy proyectando a vender un promedio ponderado de lo que históricamente estoy vendiendo. Pues ese flujo de caja es un flujo de caja de incertidumbre, no se sabe. Pero ¿cómo? Si es lo que ha sucedido en el pasado, y un pasado de corto plazo, no de los últimos 3 años, son de los últimos 8 meses. He sacado un promedio ponderado de esas ventas y eso es lo que más o menos podría vender. No vale eso. ¿Cómo sería un flujo de caja de certidumbre? Que a esa proyección que tú acabas de hacer, la enlaces, la concatenes, la asegures, la sustentes con contratos. Si tú aseguras eso con contratos, que son contratos irreversibles, entonces se convierte en un flujo de caja de certidumbre y yo podría calcular cuál es el nivel de confianza de la asertividad en función a los contratos, no a lo que tú me estás diciendo, que representa lo que estás haciendo históricamente, sino al compromiso de terceros. Y revisaré, así como un factoring, quiénes son las personas que están detrás de todo esto para poder calcular mi nivel de confianza. Y si mi nivel de confianza supera el 85%, porque estoy dispuesto a arriesgar solamente 15%,
entonces hacemos la operación financiera. Y si no, no hacemos la operación financiera. Así de sencillo. ¿En qué se basa esto? Justamente en la sensatez de la utilización del instrumento financiero para los fines y propósitos del proyecto, para eso. Pero fundamentalmente en los compromisos de las personas, tanto personas naturales como personas jurídicas. ¿Cómo me estoy comprometiendo en este proyecto? Cuando yo mencioné, vinieron 3 personas, con unos colaboradores más que eran peruanos, estos ciudadanos eran chilenos, e hicieron un proyecto, y después se lanzaron al banco, el banco les dio 85 millones, que es lo que ellos iban a ganar en 22 años, pero a valor actual, a una tasa de corte. Yo no estaba mencionando de qué manera me estoy asegurando que el flujo va a ser un flujo de certidumbre. Eso no lo dije. Yo dije una cosa tan sencilla como presento unos papeles, me dan un dinero y ahí está el proyecto. Muy bien, ya todo está en los papeles, están los contratos, la empresa constructora que lo va a hacer, todos los contratos, quién va a vender, todo está ahí. Pero lo que no dije fue, ¿cómo me estoy asegurando de que el flujo va a ser flujo continuo, permanente y consuetudinario? Que son las 3 características del tipo contractual, del compromiso contractual. Y eso yo me tengo que asegurar con antelación para que pueda suceder un negocio financiero. Entonces, acá hay una primera presentación que dice una reflexión inicial, y viene de Mafalda, ¿no? Y ahí dice, fijó el gobierno precios máximos a los artículos de primera necesidad. Y Mafalda dice, ¿y cuánto está la sensatez? ¿En qué se basa este tema de la utilización de los instrumentos financieros? En la sensatez, justamente. Y ayer estábamos escuchando los que vieron Ben-Hur, decían, larga vida, joven Arius, y sensatez para vivirla. Le dijo Pilatos, ¿no? Y justamente la sensatez forma parte de el componente subjetivo de una decisión utilizando instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque hay diferentes componentes, hay diferentes participantes dentro de esto, hay diferentes stakeholders, ¿no? Tenemos el sistema financiero, donde están obviamente las empresas, pero también están inversionistas, y estos inversionistas obviamente siguen una tasa de interés, ellos quieren ganar una tasa de interés, ¿no? Entonces, eso está sucediendo, hay inversionistas, están las empresas, hay intermediarios financieros también, es decir, empresas financieras que están intermediando a esos inversionistas. El inversionista viene a invertir, hay un intermediador financiero y hay una empresa dentro del Perú. Eso está sucediendo. Y también está el gobierno. El gobierno tiene normas, tiene reglamentos, tiene leyes, tiene decretos, etcétera, que regulan justamente mediante algunas entidades el desplazamiento de estos fondos que vienen de ultramar a invertir. Ahora, esta inversión puede ser una inversión externa o también podría ser una inversión interna, ¿no? La inversión interna ha llegado a ser ya el 6%, ha pasado de 0.5% hace 10 años al 6% actualmente. Entonces ya eso nos dice, de cada 100 millones, 6 millones es inversión de acá mismo. Los mercados son cada vez más diversificados, y mencionamos hace unos minutos que los mercados son prácticamente mercados de nicho. Son mercados de nicho. Yo no saco ya un producto y se lo vendo a fulano de tal. Este producto, ¿quién es mi prospecto? ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Quién es? Es Carlos Vargas Cárdenas. No, ya no es. Ese ya no es mi prospecto. Mi prospecto ha cambiado a 200.0.1.43. Ese es mi prospecto ahora. Es un IP, porque todo lo estoy haciendo usando las tecnologías. Y este IP lo tengo o de mi teléfono, o de mi computadora, o de mi servidor, o de donde sea, porque estoy conectado al mundo. Por eso les mencioné, no es un producto que yo esté sacando para Trujillo, no es un producto que tiene una regionalización, es un producto que está globalizado. Los medios no es un medio que está indicando un mercado, el medio es un medio global. Entonces, ese es el nuevo paradigma, ¿no? Y estos mercados también van cambiando, ¿no? Y por ejemplo,
mercados de valores solamente, pero también hay mercados de dinero. Hay un mercado que está significando las divisas, es un mercado de divisas, ¿no? En este mercado de divisas hay una gran competencia actualmente. Ustedes saben que el dólar está, bueno, digamos que en desgracia, tiende a bajar dramáticamente. Esto se va a ver esta semana, la otra y la otra, se soluciona el asunto. Estaba leyendo un artículo el día de anoche de un periódico que se llama Financial Times, que lo recomiendo, es muy bueno para el tema, sobre todo económico-financiero. Financial Times, es ft.com en internet. Y este artículo decía lo siguiente, ¿no? Los especialistas habían hecho un fórum. Este fórum se ha hecho en Oslo, en Noruega, y este fórum ha sido el 26, 27 y 28 de febrero de este año. Y sobre el tema de la divisa, cómo se van a reacomodar las divisas en el mundo, cómo se van a reacomodar actualmente, ¿no? Y ese es un gran mercado, lo estamos viendo, el tipo de mercado, un mercado de divisas, el mercado de dinero. Y el Bitcoin empezó a tener bastante preponderancia, el Bitcoin. Aquel que, como mencionamos, el 15% de los negocios inmobiliarios solamente de Emiratos Árabes se está haciendo con una moneda que está en tu mente. Esa moneda no la cargas en la billetera, esa moneda está en tu mente, es Bitcoin. ¿Cómo es posible que de cada 1.150.000 se haga con una moneda que nadie la puede coger? El mundo está así actualmente, y por eso es que estamos viendo de qué manera esto se puede trabajar de manera óptima. Entonces, ¿cuál es una de las conclusiones? Dicen los especialistas a las finales, que si dejamos de usar el dólar, viene una tercera guerra mundial. Así es que tenemos que de todas maneras usar como sea, por lo menos hasta ahora. El poder de las armas es tan relevante, tan importante actualmente, que si nosotros, mejor dicho, si Estados Unidos no tuviera las armas que tiene, el dólar se hubiera caído hace rato. El mismo Estado peruano, ustedes saben que tiene una norma, el Banco Central de Reserva, que hace el ejercicio de flotación solamente para una divisa. Ese ejercicio de flotación significa que salimos a la calle, así a la calle, con dólares y con soles, para tratar de comprar y vender con el propósito de regular el dólar, que no se caiga. No, inicialmente fue para que no suba mucho, ahora fue para que no se caiga. Entonces, eso no es un tema económico ni financiero, es un tema eminentemente político. Pero esto sucede acá, pero en otras partes del mundo no, están pensando, oye, se cae el dólar, sí, muy bien, ahora ¿qué va a pasar con las divisas? Y el dólar no vale nada, ¿cómo hacemos? China está así, por cobrar su deuda a Estados Unidos. La tercera parte de la deuda norteamericana está con un solo país. Está con un solo país. Esa deuda está en documentos, que son documentos de deuda. Esos documentos de deuda son instrumentos financieros. ¿Por qué son instrumentos financieros? Porque los documentos de deuda están bajo el propósito financiero, es decir, tienen su posibilidad de futuro y están en base al concepto del valor del dinero en el tiempo. Hay una tasa de interés que comienza a desvalorizar ese dinero conforme pasa el tiempo, como si fuera una especie de depreciación, pero del dinero. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si es que China pasa a yuanes, es decir, se reconvierte la deuda a yuanes, ¿qué va a pasar con el dólar? Inunda de dólares el mundo. ¿Y qué pasa cuando un producto, hay demasiado producto en un mercado? ¿Qué pasa con el precio? ¿Sube o baja? Baja el precio. Y va a bajar de tal manera que la tasa de intermediación referencial de Estados Unidos, que ya superó el 0, tendría que bajar al negativo. Es decir, la emisión inorgánica, que para nosotros es una emisión inorgánica, que para ellos es una cuestión normal. Si nosotros queremos 100 soles, tenemos que tener 100 soles en sudor, 100 soles en producción. Mientras que si ya quieren 100 dólares, fabrican 100 dólares, ponen un 100 dólares, otra fotocopia y ya está, 100 dólares. Quiero 100 dólares más, muy bien, hacen otros, fabrican otros 100 dólares más y ya está, se acabó. Quiero 5.000 dólares, 5.000, fabrican los 5.000 dólares, ahí está. Quiero 5.000 millones de dólares, hacen los 5, pero me voy a demorar un poquito más. Hacen otra vez la maquinita y listo, se acabó, no tienen problemas.
Acá no, acá si nosotros queremos tener 100 soles, tiene que ver dónde están los 100 soles en producción, ahí están. Ah, muy bien, ahora sí, fabrícate 100 soles. ¿Hay más trabajo? Sí, entonces hay más plata. ¿No hay más trabajo? Sí, no hay plata. Así funciona acá. Por eso es que suceda lo que suceda afuera, acá no nos toca, porque nos estamos basando en la producción, en tu sudor y el mío. En eso nos basamos. En otras latitudes del mundo, no. Mira España. España quiso jugar a la gran potencia. Un pequeño pinchazo a un globo y se desinfló. 21 personas de cada 100 personas nunca más van a recuperar su trabajo de acá en 15 años. El paro está en casi 21 punto y algo %. O sea, 21 personas de 100 personas perdieron su chamba y no van a volver a regresar en 10 años o 15 años, por lo menos. Se dedicarán a otra cosa. Y ya lo vemos por acá. Hay un montón de personas, ciudadanos españoles, familias que han regresado y están trabajando muy bien. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso es producto de qué? Producto de una mala decisión, una decisión insensata, jugando a las gran finanzas con las divisas. ¿En qué tipo de mercados? En un mercado de divisas, justamente en los mercados de dinero, que está acá en la segunda opción. Son mercados de dinero. Luego tenemos otro tipo de mercado, que son las opciones y futuros. Las opciones y futuros. Aquellos que han impulsado la industria de la minería en el Perú. La industria de la minería. ¿Cómo es posible que una persona diga, bueno, yo tengo acá un denuncio minero, es decir, no tengo mi propiedad? Esta no es mi propiedad, es propiedad del Estado peruano. Pero tengo un denuncio minero. De este denuncio minero yo posiblemente saque tantos miles de toneladas métricas. Y de ahí posiblemente, porque me estoy basando en una ley, pueda calcular más o menos cuánto de cobre voy a sacar, porque eso es lo que me interesa. El oro no me interesa para nada el oro, pero sí el cobre. Me interesaba el oro, pero hace 15 años, 10 años, pero ahorita no me interesa el oro. Tan es así que todas las minas que denuncian, ¿son de oro? No. Son de cobre, donde yo puedo ganar plata. ¿En oro puedo ganar? No puedo ganar. En cobre sí. ¿Correcto? Lo que antes era el carbón, lo que antes era el zinc, ahora es el cobre. Las grandes minas que hay en el Perú, en el sur, son de cobre. ¿Cómo es posible que tengamos cerca de 600 denuncios y de ellos uno sea de oro? Pero ese uno de oro se denunció en el año 2005. Es un antiguo. Todos son de cobre. Entonces, ¿cuál es lo relevante? Lo relevante es que hay cosas de repente novedosas. Te estás enterando que el dólar no vale nada a nivel del mundo, que nosotros acá le damos el dólar, inclusive estamos ahorrando en dólares. Pero ¿cómo es posible que el mundo diga no vale nada? No vale nada. ¿Cómo es otro asunto? El Bitcoin es una moneda que está en mi mente. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Qué? Y todo el gran bochinche que se hizo en Cajamarca, de la minera, ¿cómo se llama la minera en Cajamarca? Conga sí, conga no, es decir, el oro para no sacas oro. El oro en base al agua no es de oro, es mina de cobre. No es de oro, es mina de cobre. Si alguien hace un denuncio de una mina de oro, tiene que estar loco para sacar oro, porque no va a ganar plata. Y en cobre sí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese producto, que es un producto tangible, lo trasladamos a un producto intangible. Y esos productos intangibles, en el momento que yo los traslado a un intangible, hago un derivado, es decir, un instrumento financiero. La intermediación del cambio que hay de precios, ahí gano. A ver, si yo lo vendo en 100, ¿correcto? Y me cuesta 50, ¿cuánto es mi rentabilidad? Lo vendo en 100 y me cuesta 50, mi rentabilidad es 50, no, 100%. 100% en rentabilidad, ¿correcto? Muy bien. Ahora, lo vendo en 50.000 millones. 50.000 millones, ¿correcto? Lo vendo. Pero me cuesta 49.999.9999. ¿Cuánta es mi rentabilidad? Ni siquiera se acerca a 1%, ¿correcto?
pero la gran cantidad, o sea, ¿cuál es el precio? El movimiento de los fondos, 50.000 millones, es decir, tengo que tener un 50.000 millones para tener una unidad de ese producto. Mientras que el otro tengo que tener solamente 100 para tener una unidad de ese producto que me cuesta 50. Así está el cobre actualmente. Por eso menos mal que los chilenos ya cogieron el 83% de todo su cobre. Ya lo negociaron. Les queda muy poco. Si no, serían los ricos, los nuevos ricos. Pero las cosas han cambiado. Acá hemos estado tras el oro, pero los costos de intermediación y las utilidades, mejor dicho, lo que estamos llamando el spread, tasa activa menos tasa pasiva, del oro es chiquitita, del cobre es grande. ¿Y dónde estoy? En el tema económico, en las utilidades, pero en el tema financiero, en el spread, en el diferencial. Y ese diferencial va creciendo, el diferencial. ¿Correcto? Los costos para sacar cobre contra los costos de sacar oro son completamente diferentes. Entonces, encuentran oro, lo dejan ahí. Lo sacan, comercializan algo, pero lo están comercializando para joya, para cosas preciosas, para esto. Pero no lo están comercializando como un instrumento financiero. No como un instrumento financiero. En el instrumento financiero está la verdadera utilidad financiera. Están sacando el oro para sacar joyas, porque siempre hay que sacar oro. Hay algunos productos tecnológicos que se hacen con oro, entonces se saca para eso. Hace 15 años alguien encontraba una veta de oro y listo, la hacía. Ahora alguien encuentra una veta de oro, pucha, por otro lado tiene que hacerlo, por este lado. Nuestros paradigmas tienen que ir cambiando, tiene que cambiar el paradigma. Nosotros tenemos el paradigma que el oro es lo mejor, teníamos ese paradigma, no sé, ya cambió. Ahora tenemos el paradigma que algo tangible es lo mejor, una moneda tangible, ya cambió. ¿Por qué? Porque esta moneda es intangible, completamente intangible. ¿En qué se basa? Se basa en el usufructo. O sea, para explicarlo muy bien de qué se trata y en qué se basa y todo eso, tendríamos que un poco cambiar el tema paradigmático, ¿no es cierto? Nuestros paradigmas tienen que cambiar. Entonces, ese mercado, estos mercados son mercados de opciones y futuros. Los mercados de opciones y futuros son aquellos mercados que tienen productos terminados que todavía no se hacen, pero que son posibles. Sobre esos son las opciones y los futuros, ¿no? Y hay otro tipo de mercados que son los mercados bursátiles, que son todas las compras, las sopas, todas las compras-ventas de esos instrumentos financieros. Obviamente que estos instrumentos financieros tienen que ser instrumentos financieros de empresas o de organizaciones o de ideas, de proyectos validados. Y cuando tengo un proyecto validado, cuando este proyecto tiene su factibilidad y tiene un flujo de caja de certidumbre, es decir, se apoya o se sustenta en contratos. Si yo me sustento en contratos de terceros, entonces tengo asegurado, digamos, el tema financiero. Y puedo utilizar los instrumentos financieros como un mecanismo de utilidad actual, ¿no? Y estos mercados obviamente tienden a una economía que es un valor de hoy donde hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La producción, el empleo, las finanzas públicas, los agregados monetarios, la inflación, la balanza de pagos, el tipo de cambio. Esto está funcionando por este lado del mundo, es decir, para nosotros que estamos en Perú. Pero hay otras latitudes, por ejemplo, de no está funcionando, por ejemplo, el tema del tipo de cambio no funciona para nada. En Estados Unidos, por ejemplo, el tipo de cambio no funciona para nada. Por años el tipo de cambio en Inglaterra no funcionaba para nada. Recién está funcionando desde hace unos 3 o 4 años. Generan tipos de cambio de divisas. ¿Por qué? Porque ellos estaban apuntando que su moneda era una moneda dura y era la moneda que iba a tener la hegemonía del mundo. Normalmente han habido siempre dos países que se estaban peleando por la hegemonía del mundo, en el tema de divisas, ¿no? Y ha sido Inglaterra, Estados Unidos. Y si no puedes con él, únete. Esa es una gran alianza estratégica que han hecho durante años. Pero siempre han estado pensando cuál es la moneda que va a quedarse, ¿no? Y bueno, como financió la Segunda Gran Guerra Estados Unidos, se quedó, digamos, en la hegemonía mundial en el uso de las divisas. Pero hay en otros países este tipo de economía que no está funcionando, ¿no? El tema, por ejemplo, de la inflación en algunos países tampoco no funciona.
funciona muy bien. En los países como nosotros, que puede haber alguna crisis por el incremento de los precios o la disminución súbita de la producción, eso puede ocasionar también una inflación, ¿no? Entonces, esas son las palabras de economía que se están asociando a este comportamiento de los mercados, que hacen, digamos, una gama de participantes dentro de los que están los instrumentos financieros. El sistema financiero tiene estos componentes tan sencillos, ¿no? Tenemos los intermediarios financieros, los superavitarios, aquellos que tienen el dinero, y los deficitarios, aquellos que tienen los proyectos. Entonces, estas personas, los intermediarios financieros, son los que tienen la posibilidad de hacer la reconversión. Estas personas de acá, los superavitarios, son los que tienen la posibilidad de poder generar el flujo de dinero. Y los que están acá, los deficitarios, son los que tienen la posibilidad de poner en práctica ideas que permitan conflagrar estos procesos y procedimientos con esta oferta. Entonces, con eso se cierra el ciclo, ¿no es cierto? Es decir, no solamente debo tener el dinero para poder hacer cosas, sino tengo que saber qué hacer. Y los que ofertan y los que demandan, necesitan a los intermediarios financieros, que son normalmente el sistema financiero, para poder operar y poner en marcha las ideas. Esta es una clasificación de mercados: crediticio, mercado de valores, mercado monetario y de capitales, y mercado primario y mercado secundario. ¿Cuál es esta diferencia? Este mercado crediticio, si estamos hablando de mercados, solamente mercados financieros, el mercado crediticio y mercado de valores es de dónde yo puedo coger, dónde puedo levantar fondos, de dónde puedo levantar fondos. Entonces puedo levantar fondos por crédito en el sistema financiero, ¿no?, bancario, digamos, y puedo levantar fondos también en el mercado de valores. Me puedo financiar, mejor dicho. Levantar fondos es un argot que se usa en las finanzas, pero es financiamiento, ¿no? Ahora, por otro lado, hay un mercado también, dentro de los mismos mercados financieros, un mercado monetario y un mercado de capitales. Y esto sigue una política monetaria, que es una política que la da todos los gobiernos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una política dentro de una empresa de manejo de fondos, pero no es una política monetaria, sino es una política de manejo y traslado de fondos, mejor dicho, de manejo de efectivo. La política monetaria es una política gubernamental, que está en función a la cantidad de masa de dinero que tiene que circular dentro de un ejercicio económico con el propósito de poder calzar ofertantes y demandantes. Entonces, ese es otro tema. Y eso tiene que ver ya con la moneda y tiene que ver también con la producción. Y luego tenemos un mercado primario y un mercado secundario. Primario y secundario porque primario es la primera vez y secundario es la segunda y las demás veces. Cuando nosotros operamos instrumentos financieros, la operación del instrumento financiero, cuando esta operación se hace mediante bolsa de valores y lo hacemos en emisión de títulos valores, los instrumentos financieros se van a operativizar en función a títulos valores. Cuando hacemos una primera emisión de títulos valores, entonces tenemos una emisión primaria, y en este caso tenemos un mercado primario. Pero hay un secundario cuando nosotros hacemos la segunda y las demás emisiones, son mercados secundarios. Hay personas, por ejemplo, que están buscando las inversiones solamente en segunda emisión, tercera, cuarta emisión, no en la primera emisión. Entonces los mercados se segmentan por eso también, ¿no? ¿Quiénes participan? Bueno, esto ya lo vimos en el gráfico. Tenemos ahí los inversionistas, las empresas, los intermediarios financieros y obviamente el gobierno. En lo que respecta a inversionistas, tenemos los inversionistas sin retribución, que es el dinero propiamente, es decir, el dinero por dinero no gana interés, sino es la persona que activa el dinero la que busca la renta, ¿no? Y tenemos con retribución cuando tenemos renta fija o tenemos renta variable, ¿no? La renta fija en depósitos bancarios, por ejemplo, en bonos, aun cuando haya bonos también de renta variable, ¿no?
Tenemos préstamos, por ejemplo, son rentas fijas. Yo pacto una tasa de un préstamo y esa tasa no varía. Si mi contrato de crédito dice así, la tasa no varía. Pero si mi contrato de crédito dice que la tasa podría variar, entonces puede variar. Pero lo que normalmente sucede es que es fija. Entonces por eso están los préstamos dentro de la renta fija. Y las acciones que tienen una retribución de renta variable, porque está en función a oferta y demanda, y también está en función a la cantidad de utilidades del ejercicio que tenga, de ejercicio en ejercicio. Hago una reconversión de las acciones y de repente cuestan más, cuestan menos, ¿no? Pero fundamentalmente en el momento que se transan está en función a oferta y demanda. ¿Cuáles son las características de los activos financieros? Bueno, la principal es la rentabilidad. Todos están pensando en coger una rentabilidad, es decir, ¿cuánto renta mi dinero en esta idea? ¿No? La rentabilidad es la primera característica de los activos financieros. La otra característica es el potencial de generar ganancias de capital. Es decir, no solamente es la rentabilidad cuánto está restando, sino cuánto me está dando de ganar. Porque yo puedo tener una rentabilidad buena, por ejemplo, un 20% es una buena rentabilidad, pero ¿el 20% de cuánto? 20% de 1 es diferente a 20% de 100, ¿no es cierto? Por la cantidad. Entonces, ¿cuánto es capaz de dar no solamente una rentabilidad, sino la posibilidad de generar ganancias sobre capital? El tema del riesgo también es una característica. ¿Por qué es el riesgo? Porque en este tipo de operaciones, con estos instrumentos financieros, puede haber muy poco riesgo o puede haber mucho riesgo. ¿De qué depende el riesgo? No solamente hay un tema de expectativa que podría traducirse recalcitrantemente a una especulación, eso sería lo peor, ¿no? Sino que es una expectativa formal. La expectativa formal es cuando yo puedo generar un pronóstico. Yo genero un pronóstico y generando un pronóstico yo me estoy basando en algo en ese pronóstico y ese pronóstico me puede dar una predicción, ¿no? Por ejemplo, por decir, mi pronóstico, para ponerlo algo sencillo, mi pronóstico es esto. El pronóstico es una función. Es decir, si ya nos estamos metiendo un poco en economía, pero un pronóstico es una función. Digamos que voy a escribir acá una función lineal. Mi pronóstico es 5x más 10. Ese es el pronóstico. Con este pronóstico yo puedo determinar, por ejemplo, si estoy a la alza, si estoy a la baja. Con este pronóstico puedo determinar cuál es mi tendencia. Yo diría que este pronóstico está a la alza. ¿Por qué? Porque su pendiente es positiva. Yo diría que la tendencia es 5:1. ¿Por qué? Porque la pendiente es 5 sobre 1. Yo diría que el intercepto es bastante alto, puedo asumir un buen costo fijo. ¿Por qué? Porque el elemento independiente es 10, que supera 2 veces a la pendiente. Entonces, con el pronóstico, económicamente hablando, es una función donde yo puedo sacarle más información por retroalimentación de lo que me está diciendo. Y hay quienes de repente no se dicen nada. ¿Cuál es el pronóstico? 5x más 10. ¿Y eso qué es? ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la predicción? La predicción es el valor identificable e irrefutable del pronóstico. Por ejemplo, f de 5 igual 30. Si es que mi posición es 5, es decir, en mayo, por ejemplo, en mayo, el valor va a ser 30. En mayo las utilidades serán 30. Mi pronóstico de las utilidades son estas, 5x más 10. La predicción para mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, es 30. Es una predicción, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de estos instrumentos financieros,
estos instrumentos financieros tienen un riesgo. Este riesgo está definiendo valores que pueden ser familias de pronóstico.